Estense. Alvarado Espinosa. Álvarez Velázquez. Buenos días, ingeniero presente. Aquino Robles. Arbaizo Castañeda. Arias Bonilla. Presente, ingeniera. Buenos días. ¿Me Bartolomé escuchó? Espíritu. Sí, Brinson, buenos días. Gracias. Bartolomé Espíritu. Basilio Gamarra. Burtens Palomino. Presente, ingeniera. Cariga Sánchez. Presente. Casimiro Aguirre. Casimiro Vicente. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, Eugenio. Chamorro Ventura. Chávez Ramírez. Cueva Medrano. Echevarría Salgado. Encarnación Tucto. Falcón Bravo. Presente, ingeniera. Ok, Henry. Buenos días. Grandes Garay. Ingeniera, buen día, presente. Buenos días, Valeria. Hidalgo Rivera. Ingeniera, buenos días, presente. Hola, Cristian. Hilario Bazán. Buenos días, ingeniera presente. Buenos días, Eli. Inocencio Masgo. Presente, ingeniera, buenos días. Hola, Lady. Isidro Falcón. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días, Liz. León Cori. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días. Masgo Solís. Mateo Verástegui. Buenos días, ingeniera presente. Buenos días, Leonela. Nicolás Godoy. Presente, ingeniera. Oscategui Torres. Palomino Ricaldi. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días, Arturo. Pérez Chiclote. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días, John. Pérez Vargas. Picón Díaz. Prudencio Cáceres. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días, Liliana. Ramos Malqui. Presente, ingeniera. Rivera Ventura. Presente, ingeniera. Sabino Sandoval. Santos Almerco. Simón Campos. Cipión López. Toledo Andrés. Presente, ingeniera. Ok, Esmeralda. Villanueva Cajahuamán. Villanueva Navarro. Yáñez Palacios.
Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días, Brian. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar la clase que estábamos viendo ya el día lunes sobre las cuencas hidrológicas. Ingeniera, disculpe, Cipión López, ingeniera, mi internet acaba de fallar. Ok, un momento. Muchas gracias, ingeniera, buenos días. Echeverría, por favor. Ya. Más usuales, ingeniera. Role, ok. Álvaro Espinosa, ingeniera, por favor. ¿Apellido? Alvarado Espinosa, por favor. Ok, ¿alguien más? Ingeniera Oscate, presente, por favor. Ya, muy bien, jóvenes. El día lunes ya habíamos estado conversando, ¿no? De manera introductoria y aclarando algunos puntos de lo que es una cuenca hidrológica, ¿no? Y el punto o la visión que deberíamos tener, ¿no? De acuerdo a nuestra carrera profesional, ¿no? Este es un tipo de visión más comprometida, ¿no? Con el desarrollo sostenible, ¿no? Parte de la gestión integral, ¿no? Del recurso hídrico o de la cuenca hidrológica, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas características morfológicas, fisiográficas de una cuenca, ¿no? Como el curso es hidrología, le vamos a dar ese sentido, ¿no? Sin dejar de lado lo que ya habíamos estado conversando, ¿no? Porque si nosotros caracterizamos una cuenca, ¿a qué me refiero con caracterizar? ¿No? Obtener su área, su perímetro, qué tipo de pendientes se encuentran dentro de la cuenca, ¿no? Cuántas fuentes de agua están dentro de la misma, qué tipo de orden tiene, etcétera, ¿no? Un sinnúmero de características que se le pueden otorgar a una cuenca y que cada una de ellas es importante, ¿no? Y es utilizada en diversos campos, ¿no? Para diversas aplicaciones. Entonces, pero para caracterizar, ¿no? Y hacer esa búsqueda de información y esa recopilación de información forma parte de todo un diagnóstico, ¿no? De una cuenca. Entonces, ¿para qué es el diagnóstico? Eso va a depender, ¿no? De la utilidad que nosotros le vayamos a dar a la información que tengamos. Entonces ya habíamos visto lo que era la definición, ¿no? Un poco de introducción. Y bueno, el concepto de una cuenca como unidad territorial natural es el más importante. Ojo, como unidad territorial natural, ya que a partir de esta apreciación se puede comprender que únicamente en la cuenca hidrográfica es posible realizar balances hídricos. Y es lo que habíamos visto de manera bastante general la clase pasada, ¿no?
es decir, cuantificar la oferta de agua que produce la cuenca durante el ciclo hidrológico. Es por sus cualidades de unidad hidrológica y de medio colector, almacenador, integrador de los procesos naturales y antrópicos que ocurren en la cuenca, que esta puede ser también una unidad política, administrativa, de gestión ambiental o de manejo de los diversos recursos naturales que alberga. Entonces, no vamos a trabajar de manera separada, ¿no?, lo que es el ciclo hidrológico y una cuenca, sino todos los procesos, todas las etapas, ¿no? Si lo queríamos ver, ¿no?, como un sistema, todas las entradas, ¿no?, y salidas se van a producir de este ciclo hidrológico, se van a producir dentro de la cuenca, ¿no? Entonces, a partir de esto, nosotros hemos podido calcular lo que es un balance hídrico, ¿no? Ahora, lo que hemos hecho en la clase pasada es apenas la introducción de lo que es un balance hídrico, ¿no? Porque nosotros vamos a tener que utilizar la información real que tengamos, ¿no?, sobre una cuenca y a partir de ella trabajarla, ¿no? ¿Y para qué es importante hacer, calcular un balance hídrico? Bueno, para conocer, ¿no?, cuál es la oferta, ¿no?, de la cuenca. Entonces, si yo sé cuál es la oferta, la demanda no tiene que sobrepasar, pues, la oferta, ¿no? Si ya sobrepasa la demanda la oferta, podríamos tener déficit, ¿no? Entonces, y teniendo déficit es donde van a surgir los conflictos, ¿no?, ambientales y sociales, ¿no? Entonces, es importante que siempre, ¿no?, la oferta se mantenga superior a la demanda, ¿no? Además, esto también le otorga la capacidad a la cuenca, ¿no?, al recurso, de poder seguir realizando o formando parte, ¿no?, de otros procesos que se den dentro de la misma, ¿no?, procesos naturales, ¿no? Porque la demanda, bueno, siempre va a ser para satisfacer las necesidades del hombre, ¿no? Si queremos hacer un sistema de abastecimiento de agua, una central hidroeléctrica, ¿no? Necesario, sí, pero no olviden la parte también de la cuenca como una unidad territorial natural, ¿no? Y es por esto que también se convierte, ¿no?, y se transforma o también es incluida dentro de la unidad política, ¿no?, administrativa y sobre todo de gestión, ¿no? Porque para preservar esta cuenca o el recurso es importante, ¿no?, la gestión, ¿no? Aparte, ¿no?, ya de hacer una buena gestión, bueno, dar cumplimiento a lo que se está acordando o lo que se está elaborando, los instrumentos de gestión que tengamos, ¿no?, sobre una cuenca o sobre un área determinada. ¿Cuáles son los principales aportes de las cuencas según un especialista en el tema, ¿no?, que es Rendón? Bueno, uno de ellos, abastecimiento continuo de agua dulce, ¿no? Atender las necesidades de los diferentes usuarios a largo plazo, ¿no? Los sistemas de abastecimiento no son para 1 año, 2 años, ¿no? Son para 20, 10 años, ¿no? Y de acuerdo a cómo también crece la población, se hacen ampliaciones, mejoramientos o se instalan otros sistemas de abastecimiento, ¿no? Entonces, continuamente se sigue atendiendo las necesidades de los diferentes usuarios. Los procesos naturales que se producen en la cuenca, ¿no?, a través de la interacción entre el agua, el suelo, el clima, ¿no?, y la vegetación, favorecen la captación de agua. Otro aporte, regulación de la cantidad de agua, ¿no? Entonces, aquí los ríos juegan un papel bastante importante, ¿no?, porque son una fuente segura de agua durante todo el año, debido a que en ocasiones el caudal alimenta zonas de pantano y ciénagas, ¿no? Y esto propicia, ¿no?, que en temporadas de sequía o temporadas de estiaje, igual exista agua, ¿no?, que sea
que podamos disponer de agua suficiente para satisfacer nuestras necesidades. El segundo punto es la regulación climática, ¿no? Y este es un punto bastante importante, por la preservación de los sistemas hidrológicos, ¿no? El día de ayer sacaron una publicación en una de las revistas más importantes de Estados Unidos, donde hacían mención que bueno, el cambio climático mundial es irreversible, ¿no? Es sin precedentes y ya es inevitable, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos podrá afectar? De repente todavía podamos tomar acciones para hacer frente a esto, ¿no? Entonces, las cuencas forman una parte importante dentro de la regulación climática, ¿no? Porque contribuye a la preservación de los sistemas hidrológicos, ¿no? Entonces, si los bosques forman parte de los pulmones del mundo, ¿no? Los ríos, los lagos, el mar también forman la otra parte importante, ¿no? De los pulmones del mundo. Entonces, por esto, ¿no? Su aporte importante, ¿no? de las cuencas. Y bueno, el otro punto es la evapotranspiración, ¿no? Que es una fuente de niveles locales de humedad y de biodiversidad local, ¿no? Biodiversidad endémica, ¿no? Biodiversidad que caracterizan a diversas zonas, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de una cuenca? Bueno, una cuenca es el sistema integrado por varias subcuencas o microcuencas, ¿no? Y dentro de una subcuenca se van a encontrar microcuencas, ¿no? Estas van a estar agrupadas, van a ser un conjunto que van a drenar a un solo cauce con caudal fluctuante pero permanente. Y la microcuenca, bueno, es toda el área en la que su drenaje va a dar el cauce principal de una subcuenca, ¿no? Es decir, que una subcuenca está dividida en varias microcuencas, ¿no? Entonces, en la imagen del lado derecho, ¿no? de sus pantallas, tenemos la cuenca, ¿no? principal, la cuenca general, que estaríamos haciendo, sería el objeto de análisis o de estudio, ¿no? En esta parte, si la queremos delimitar, si queremos delimitar una subcuenca, ¿no? Cada una de estas, esta parte, esta, ¿no? esta, ¿no? vendrían a ser subcuencas, ¿no? Entonces, dentro de esta cuenca habría 1, 2, 3 y 4. Hasta 4 subcuencas podríamos encontrar, ¿no? Entonces, si tomamos esta subcuenca, esta está conformada por varias microcuencas, ¿no? Entonces, dentro de esta subcuenca hay 1, 2 y 3 microcuencas, ¿no? Acá se está resaltando una, ¿no? Si ustedes la pueden ver, es de un color verde un poquito más oscuro, ¿no? Esta vendría a ser una microcuenca, esta otra y esta otra. ¿Por qué? Porque su drenaje, ¿no? va a dar al cauce principal de la subcuenca. Y las subcuencas sucede lo mismo, ¿no? Su drenaje principal va a dar lugar o llega, ¿no? alimenta a al cauce principal de la cuenca, ¿no? Entonces, esta subcuenca estaría conformada por 3 microcuencas, ¿no? Y si tomamos esta referencia como una subcuenca, bueno, esta estaría conformada hasta por 2, ¿no? 2 microcuencas. Clasificación, ¿no? La clasificación que más se trabaja, ¿no? La que más se conoce y la que tiene mayores aplicaciones es la clasificación en cuenca alta, media y baja. Dentro de la cuenca alta corresponde generalmente de las áreas montañosas o cabeceras de los cerros, ¿no? limitadas en su parte superior por divisorias de agua, ¿no? Y es muy importante las partes altas de las cuencas, ¿no? Porque
es en ella, ¿no? Es la que tenemos que nosotros cuidar bastante, ¿no? Y buscar su conservación y protección, ¿no? Es dentro de esta, ¿no? De esta parte de la cuenca, si lo queremos, ¿no? Clasificar de esta forma, ¿no? Se llevan a cabo o es la parte inicial, ¿no? del recurso hídrico. Dentro de las partes altas de las cuencas se encuentran pues los ojos de agua o los manantiales, ¿no? Que es de donde nacen las fuentes de agua, ¿no? Los recursos hídricos. Y también, bueno, es la parte que se suele dejar como zona de protección cuando hacemos proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque la cobertura vegetal de esta parte, ¿no? Es importante para mantener la cantidad y la calidad del recurso hídrico. Entonces, por ese lado, ¿no? Es bastante importante, ¿no? Que esta zona siempre se mantenga como área protegida o área de conservación, zona de amortiguamiento. Cuenca media, donde se juntan las aguas recogidas en las partes altas y en donde el río principal mantiene un cauce definido. Y la cuenca baja, o también dentro de esta clasificación, se consideran a las zonas de transición, ¿no? Donde el río desemboca a ríos mayores o a zonas bajas tales como estuarios y humedales. No va a depender del área geográfica donde se encuentre nuestra cuenca, ¿no? Entonces, ¿por qué les hacía mención de que esta es la clasificación, ¿no? que más aplicaciones tiene? Pues tiene, ¿no? Posee zonas funcionales, ¿no? Entonces, esta división por zonas va a resultar útil en el análisis del comportamiento de los diferentes componentes del balance hídrico, ¿no? Y también apoya en la delimitación de las zonas funcionales de la cuenca, ¿no? Porque ya por los diferentes estudios, ¿no? Se han establecido los procesos dominantes, ¿no? Y cuáles son también aquellos factores o parámetros que mantienen una influencia importante en esta zona. Entonces, en la parte alta, ¿no? En montañas y colinas, el proceso dominante vendría a ser la erosión, ¿no? Entonces, si nosotros, y es también una de las causas, ¿no? principales de los huaicos y de algunos desastres naturales en temporadas de lluvia, ¿no? Talamos, deforestamos toda la cobertura vegetal de las partes altas de la cuenca, ¿no? Que se producen erosiones, ¿no? Suelos inestables. Entonces, una lluvia de una considerable intensidad pues, produce el deslizamiento del material por el que está conformado el suelo. Entonces, esto ya arrastra consigo, ¿no? Rocas, etcétera. Entonces ya se convierte en un peligro para la población que está asentada, ¿no? En las zonas próximas. ¿Cuál es la influencia? ¿Cuáles son los parámetros que influencian en esta zona, ¿no? En esta parte de la cuenca, ¿no? El relieve principalmente. En la zona media, uno de los procesos dominantes es el transporte, ¿no? Porque es la zona más estable, ¿no? De la cuenca, donde el caudal también del río el recurso hídrico es más estable y constante, ¿no? Entonces el proceso dominante en esta parte es el transporte, ¿no? Entonces, ¿cuáles los parámetros que influyen? ¿No? La sedimentación, ¿no? Y la erosión también, dependiendo de la fuente natural de la que estemos conversando y de otros aspectos geográficos que también puedan, y físicos, ¿no? Que intervengan en esta área. Bueno, en la zona baja, el proceso dominante, el sedimento, ¿no? ¿Y cuál es su influencia? ¿No? Fluvio marina, ¿no? Porque en esta parte ya es una zona de transición, ¿no? Entonces, por eso ya el proceso dominante, la influencia también varía, ¿no?
Entonces, otra también clasificación, ¿no?, que se utiliza es de zona de cabecera, zona de captación o transporte y zona de emisión, ¿no?, que es otra forma también de clasificar a las cuencas o de dividir, ¿no?, a la cuenca, ¿no?, que es bastante similar la definición, ¿no? Así nosotros hablamos de zona alta, media y baja. En la zona de cabecera es la zona donde nacen las corrientes hidrológicas. Por ende, es la parte donde se encuentran el área más alta de la cuenca, ¿no? La zona de captación o transporte es la porción de la cuenca que en un principio se encarga de captar la mayor parte de agua, ¿no?, así como de transportar el agua proveniente de la zona de cabecera. Y la zona de emisión se caracteriza por ser la zona que emite hacia una corriente más caudalosa. Zona de emisión o zona de transición también. Y bueno, la divisoria de aguas, ¿no?, la habíamos visto de manera rápida también la clase pasada, ¿no? Es una línea imaginaria, ¿no?, que delimita la cuenca hidrográfica, ¿no? ¿Y para qué hacemos esta delimitación o por qué será importante delimitarlo, ¿no? Es para establecer un área de trabajo más específica, ¿no? Porque si nosotros queremos trabajar, cuando nosotros hacemos delimitaciones de cuencas, bueno, vamos a necesitar curvas de nivel, ¿no?, para poder determinar la superficie del terreno, ¿no? Y recién vamos a trabajar con la fuente de agua, ¿no? Entonces, en una área, ¿no?, muchas veces tenemos información no solamente de la fuente que es de nuestro interés o la que queremos estudiar, ¿no?, sino hay otras, ¿no?, fuentes de agua. Entonces, para eso es importante delimitarlo, ¿no?, para saber exactamente, ser más específico y considerar otros factores, ¿no?, porque puede variar, ¿no?, el drenaje, el área va a variar, el perímetro, ¿no? Incluso el orden de algunos, la clasificación, ¿no?, el orden de la cuenca, ¿no?, también va a variar. Entonces, por eso es importante hacer esta divisoria de aguas o delimitarlo, ¿no? Entonces, la divisoria de aguas va a marcar el límite, ¿no?, entre cuencas hidrográficas y las cuencas vecinas. El agua precipitada a cada lado de la divisoria desemboca generalmente en ríos distintos o también se denomina parteaguas, ¿no? Entonces puede que estas sean subcuencas o sean microcuencas, ¿no? O puede que sean cuencas separadas, ¿no? Ya eso tendríamos que verlo en una escala mayor. Y bueno, luego tenemos el río principal, ¿no?, que suele ser definido como el curso con mayor caudal de agua, ¿no?, medio o máximo, ¿no?, o bien con mayor longitud. Tanto el concepto de río principal como el nacimiento del río vienen a ser arbitrarios, ¿no?, y va a depender, ¿no?, de el área en la que yo voy a trabajar o en la que estoy eligiendo trabajar, ¿no?, como también lo es la distinción entre el río principal y el afluente, ¿no? Entonces, si yo veo esta imagen, ¿no?, a gran escala, ¿no?, el río principal, bueno, podría nacer desde este punto, ¿no?, y terminar todavía desembocar en esta área, ¿no?, hacia de repente otro río mayor, ¿no? Pero, ¿no?, si yo me centro en esta área, ¿no?, en esta parte, entonces mi río nacería aquí, ¿no? Y bueno, desembocaría en otra parte, ¿no?, de repente en otro río de menor tamaño o, no sé, en otra salida, ¿no? Ya tendría que ver otras opciones. Igual, ¿no?, si yo elijo este río, entonces ya nacería acá, ¿no? Y también la desembocadura sería diferente. Entonces, ese concepto, ¿no?, no va a ser igual para todas
las fuentes de agua que yo voy a trabajar, ¿no? Entonces va a depender de donde yo estoy eligiendo, de donde yo estoy partiendo, ¿no? Entonces, si lo vemos, si lo representamos en esta imagen, ¿no? De igual forma, ¿no? Acá, por ejemplo, podríamos tener 3 ríos principales y yo lo quiero ver desde ese punto, ¿no? Hasta 4. Entonces, todos van a desembocar en este lago, por ejemplo, en esta laguna, ¿no? Y tendrían sus respectivos afluentes. Entonces va a depender, ¿no? del área de estudio, ¿no? De la fuente de agua que yo voy a trabajar o que voy a utilizar, ¿no? Pero siempre manejando el nacimiento del río, la desembocadura y si en caso existieran, ¿no? algunos afluentes. Son los términos que más se utilizan, ¿no? Cabecera o nacimiento del río, ¿no? Son los términos que más se utilizan, ¿no? Entonces, algunas otras características que debamos considerar de los ríos, bueno, también se le denomina el cauce principal o también el lecho principal, ¿no? Es el conducto descubierto o acequia por donde corren las aguas para riegos u otros cursos, ¿no? El talweg es la línea que une los puntos de mayor profundidad a lo largo de un curso de agua, ¿no? Esto cuando ya hablamos de profundidad, ¿no? del río. La margen derecha y la margen izquierda, ¿no? La margen derecha e izquierda va a depender de la dirección, ¿no? del curso de la fuente de agua del río principal, ¿no? Entonces, si yo me ubico, ¿no? en esta parte del río y la dirección del río es hacia abajo, si lo queremos denominar de esa forma, ¿no? O con dirección al sur, ¿no? Entonces, este vendría a ser la margen derecha y este vendría a ser la margen izquierda, ¿no? Pero si yo me ubico, ¿no? en esta parte y el río no tiene sentido a norte, ¿no? Entonces la margen derecha sería aquí y la margen izquierda del río sería aquí, ¿no? Entonces a veces hay bastante confusión sobre esto, ¿no? Margen derecho, margen izquierdo, pero lo único que ustedes deben recordar o tener en cuenta, ¿no? es la dirección, ¿no? el curso de esa fuente de agua, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? para el momento de definir, ¿no? los márgenes. Bueno, cuando yo menciono o hago referencia a aguas abajo, bueno, es la parte, ¿no? ya de transición o de desembocadura, ¿no? donde ya se puede unir hacia otra fuente de agua, ¿no? Y aguas arriba, bueno, sería pues la primera parte, ¿no? Si esto sería el nacimiento, esto sería aguas arriba. Y este vendría a ser la parte de aguas abajo. ¿Ya? Algunas características generales, ¿no? Al momento de hacer la descripción de un río o de una fuente de agua. ¿Algunas tienen alguna pregunta o alguna duda hasta esta parte? No, ingeniera. Muy bien. Entonces, les estaba mencionando, ¿no? que las cuencas tienen sus características morfométricas y fisiográficas, ¿no? Entonces, para caracterizar una cuenca, ¿no? necesitamos cuantificar estos parámetros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos van a describir su estructura física, ¿no? y territorial, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitamos establecer estas características, ¿no? Para poder definir las posibilidades y las limitaciones de sus recursos naturales, ¿no? Pero también se pueden identificar, ¿no? problemas, ¿no? presentes y potenciales.
¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no?, caracterizar la cuenca, ¿no? Y que la caracterización, ¿no?, también cumpla, ¿no?, con los parámetros requeridos. Entonces, la caracterización de una cuenca se inicia con la delimitación de su territorio, ¿no? La forma, tamaño, área, pendiente media, pendiente del cauce principal, la red de drenaje, ¿no? Son algunos de los parámetros morfológicos, morfométricos, geomorfológicos, ¿no?, dependiendo de qué parámetros voy a trabajar, ¿no? Sirven de base para identificar la vulnerabilidad y considerar peligros, ¿no?, referente a desastres naturales. Entonces, con estos datos, con estos parámetros, ¿no?, se hacen pues las modelaciones hidráulicas o hidrológicas, ¿no? Las predicciones hidrológicas, las predicciones hidráulicas se hacen, ¿no?, con estos datos. Para algunos casos se necesitan solo algunos datos, ¿no? Principalmente, ¿no?, los básicos, área, perímetro, pendiente, ¿no? ¿No? Y quizás caudales, ¿no? Y para otros ya es más importante otra clase de parámetros, ¿no? Va a depender de la aplicación y la utilidad, ¿no?, que yo le quiero dar a estos parámetros, ¿no? ¿Cuál es el fin de poder caracterizar esta cuenca? ¿No? Entonces, la delimitación de una cuenca se puede hacer a partir de fotografías aéreas, ¿no? Sin embargo, lo más común es utilizar los mapas topográficos, ¿no?, con la escala de 1 a 100.000 generalmente, no es la que más se utiliza. Consiste en trazar la línea divisoria que se denomina parteaguas y se ubica en las partes más altas, dividiendo el curso de la escorrentía hacia una u otra cuenca, ¿no? Entonces, esta es la famosa delimitación de cuencas, ¿no? Entonces, esto es básico, ¿no? Cuando nosotros hacemos una correcta delimitación de cuencas, podemos ya pasar, ¿no?, a caracterizar la misma, ¿no? Vamos a obtener parámetros como área, perímetro, longitud del cauce principal, longitud de los afluentes, ¿no? Puedo también obtener la pendiente de la cuenca, ¿no? Y para algunos casos también, dependiendo, ¿no?, de la aplicación, es útil, ¿no?, obtener los datos de un punto, ¿no?, una coordenada mayor y una menor. Entonces, la delimitación de cuenca siempre va a partir del nacimiento, ¿no?, del río principal que yo voy a estudiar. Entonces, este vendría a ser mi punto, mi X y mi Y mayor. Esto, y esto dependiendo, podría ser mi X menor, ¿no?, mi X y mi Y menor. Entonces, estas coordenadas son importantes ya para realizar otros trabajos, ¿no?, como buscar información satelital, ¿no? Y también, ¿no?, se pueden obtener otra clase de parámetros a partir de una correcta delimitación. Y bueno, la delimitación de una cuenca se rige bajo ciertas condiciones, ¿no? No puedo simplemente trazar una línea por donde yo quiera o considere y ya está delimitada mi cuenca, ¿no? Hay unas consideraciones, ¿no?, que yo tengo que tener. Entonces, si yo me descargo, ¿no?, información, no sé si en algún momento ustedes han trabajado con
con algún programa donde manejen shapes, ¿no? Es un formato, así como el Word es un formato, el Shape también es un formato, ¿no? Para hacer delimitaciones de cuencas, ¿no? Entonces aquí yo tengo curvas de nivel y tengo ríos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a trazar yo esta divisoria de aguas o esta parte aguas, ¿no? ¿Qué consideraciones tengo que tener? Bueno, lo primero es definir la red de drenaje, ¿no? ¿Cuál va a ser mi red de drenaje? ¿Cuál es mi río principal? ¿No? Entonces, si yo quiero trabajar de repente con este río nada más, entonces ya, pues este va a ser mi nacimiento y acá podría ser mi desembocadura, ¿no? Entonces se ubican los puntos altos que estén definidos por las curvas de nivel en el plano, ¿no? ¿Cuáles son los puntos altos de las curvas de nivel? A partir de, generalmente, ¿no? A partir de estos como círculos que ustedes pueden ver, a partir de estos generalmente, ¿no? Nacen las curvas de nivel y se van ampliando, ¿no? Van siendo más pequeñas, más grandes, ¿no? Por ejemplo, acá hay uno, otro, ¿no? Y esto es como si fuera una montaña y va bajando, ¿no? La curva de nivel. La divisoria debe pasar por los puntos altos definidos, ¿no? Entonces, si bien, no, si yo tengo estas curvas de nivel y yo voy a definir, ¿no? Como esta mi río principal o mi cauce principal, ¿no? Yo no puedo delimitar de esta forma, ¿no? Si ustedes se fijan aquí en esta parte, yo estoy cortando las curvas de nivel, ¿no? Y eso no se puede hacer. Entonces, lo que yo tengo que hacer cuando delimito, ¿no? Es respetar esos bordes, ¿no? Entonces, si yo voy a partir de aquí, puedo ir trazando, ¿no? Así. Siempre respetando los bordes, no se deben cortar las curvas de nivel, ¿no? Entonces, hay programas que ya están, ¿no? diseñados para trabajar estas delimitaciones, ¿no? Y de esa forma yo tengo que, no puedo cortar, yo no puedo pasar, ¿no? Así, ¿no? Una curva de nivel, ¿no? Lo que tengo que hacer es respetar el sentido de las curvas de nivel, ¿no? Y así ir delimitando mi cuenca. Como les menciono, hay programas y hay software diseñados para poder delimitar, ¿no? Porque este trabajo no se hace de forma manual. ¿Cuánto nos demoraríamos si queremos delimitar 10, 20 cuencas, ¿no? Entonces es muy trabajoso y más si son ríos o cauces principales, ¿no? Donde las longitudes sean muy altas, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos demoraríamos en hacerlo de manera manual, ¿no? A mano alzado o en planos dibujados como se hacían antes, ¿no? Entonces para eso ya hay programas, ¿no? Que ya trazan, ¿no? Bajo una serie de criterios ya se pueden delimitar estas cuencas. En cualquier punto del terreno, la divisoria debe ser el punto de mayor altitud, excepto cerros o puntos altos que se encuentren dentro de la cuenca. Entonces, la línea divisoria nunca debe cortar un río, quebrada o arroyo, ¿no? Si bien no debe cortar la curva de nivel, tampoco pues tiene que cortar un río o una laguna, ¿no? O algún afluente, ¿no? No puedo pasar yo por aquí, ¿no? Ni hacer esto tampoco, ¿no? Eso está mal. ¿Ya? Bueno, y una ya de los parámetros, ¿no? de las cuencas, ¿no? Uno de los más utilizados es el área de la cuenca, ¿no? Está definida como la proyección horizontal de todo el área de drenaje de un sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo cauce natural, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿no? Debido a que las cuencas están, o las cuencas son muy, muy grandes, ¿no? Entonces se seccionan, ¿no?
considerando parámetros en común, ¿no? O condiciones físicas en común. Entonces se pueden establecer divisiones, ¿no? Área 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y el total del área sería, bueno, el área de la cuenca, ¿no? Entonces, si yo hago una sumatoria de estas áreas, ¿no? Ya vendría a ser el área total de la cuenca. Entonces, generalmente se le representa con la letra A mayúscula, ¿no? Y es una de las características más importantes porque es la que más se utiliza, ¿no? Luego, otro de los parámetros también que forman, ¿no? Parámetros de forma de la cuenca, ¿no? Entonces, es la configuración geométrica de la cuenca tal como está proyectada sobre el plano horizontal, ¿no? Es decir, cómo nosotros vemos a las cuencas, ¿no? Puede ser así, puede ser así o puede ser así, ¿no? Va a depender, ¿no? de la cuenca en la que yo estoy trabajando. La forma incide en el tiempo de respuesta de la cuenca, ¿no? Es decir, cuánto se demora o qué tan rápido es, ¿no? En el recorrido de las aguas a través de la red de drenaje, ¿no? Y por consiguiente, ¿no? van a resultar hidrogramas diferentes, ¿no? Los hidrogramas los vamos a ver más adelante. Nada más para que conozcan de manera general, bueno, un hidrograma está conformado, ¿no? por dos valores, ¿no? Tiempo y caudal. Entonces, la representación de este hidrograma es cuál es la respuesta de la cuenca frente, ¿no? al ingreso de agua y salida, ¿no? de la misma. ¿no? Entonces, eso representa un hidrograma, ¿no? ¿En base a qué datos? Datos de caudales y de tiempo. ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la forma de la cuenca? ¿no? Porque varios hidrogramas para cuencas con la misma área, ¿no? tienen diferentes formas, ¿no? ante una lámina de precipitación igual. ¿no? Entonces, todas las cuencas, ¿no? aunque parezcan iguales, de repente tienen área igual o, no sé, un perímetro igual, todas van a ser diferentes. ¿no? Es muy raro, ¿no? que una cuenca sea igual que otra, ¿no? Es bastante difícil, complicado. ¿no? Pueden compartir algunas características, ¿no? Pero que sean iguales, ¿no? Entonces, lo mismo sucede, ¿no? Cuando se representan estas cuencas, ¿no? Ya para otras aplicaciones, como por ejemplo en los hidrogramas, ¿no? Entonces ya ustedes pueden ver, ¿no? Estos hidrogramas son diferentes. ¿no? Y va a depender de la respuesta, ¿no? de la cuenca, a pesar de que tengan el mismo área, ¿no? sino la forma de las cuencas es diferente y por lo tanto la respuesta también va a ser diferente, ¿no? a pesar de que tengan el mismo área y que la lluvia, por ejemplo, que está llegando hacia estas cuencas, ¿no? tenga el mismo valor, ¿no? por ejemplo, 8 milímetros por hora para cada una. ¿no? A pesar de eso, ¿no? los hidrogramas van a ser diferentes. ¿no? ¿Cuál es el perímetro de una cuenca? Bueno, es la longitud del contorno del área de la cuenca. ¿no? Lo que resulta, ¿no? de todo esto solamente el contorno, ¿no? Ese vendría a ser el perímetro. ¿no? También es un parámetro importante, pues en conexión con el área nos puede decir, ¿no? nos puede dar indicios de lo que vendría a ser la forma de la cuenca. ¿no? Y bueno, es un parámetro físico que se simboliza con la letra mayúscula P. ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, la longitud del río principal, ¿no? ya estábamos adelantando un poco, ¿no? hace algunas diapositivas atrás, es la longitud del río principal de la cuenca donde van a drenar todos los afluentes, ¿no? o quebradas. Se representan, ¿no? con la letra L mayúscula. ¿no? Y al igual que para definir el área de la cuenca, ¿no? Se suele trazarlo, ¿no? o dividirlo, ¿no? por secciones. Entonces la suma de todas estas longitudes individuales vendría a ser la longitud
total del río principal. ¿No? Luego tenemos el factor de forma de Orton, ¿no? Que es un parámetro también utilizado para poder definir, ¿no? y establecer cuál es la forma de la cuenca, ¿no? Entonces, se sugiere, ¿no? una división, ¿no? es una fórmula ya desarrollada por un experto también, por Horton, ¿no? Se le puede definir como RF o KF, ¿no? Esa es la asignación que se le da, ¿no? al factor de forma, que puede deducirse a partir de la siguiente ecuación, ¿no? que vendría a ser la división del área sobre la longitud, ¿no? del río principal, ¿no? al cuadrado. El resultado que yo obtenga aquí me va a permitir definir cuál es la forma de la cuenca, ¿no? Si mi resultado es 0.35, vendría a ser ligeramente alargada, ¿no? Si mi resultado es 0.67, vendría a ser ensanchada, ¿no? Y así se otorga, ¿no? cuál es la forma de la cuenca en función del valor que yo obtenga. Luego tengo el coeficiente de circularidad, ¿no? Se expresa mediante la siguiente ecuación, ¿no? Ya son fórmulas, ¿no? trabajadas ya con anticipación, ¿no? ya, resultantes de muchos estudios, ¿no? y años de investigación. 4 por pi por el área, ¿no? dividida sobre el perímetro al cuadrado de la cuenca, ¿no? Dentro de este coeficiente de circularidad, ¿no? tiene valores, ¿no? que varían solo entre 0 y 1. En este caso, valores cercanos a 1 indican morfologías ensanchadas, mientras que unos coeficientes de circularidad cercanos a 0 indican que las cuencas son alargadas. ¿Bien? A ver, chicos. ¿Me están entendiendo? ¿Hay alguna duda? En realidad, desarrollar estos parámetros es mejor a través de la aplicación del mismo, ¿no? Es decir, delimitar una cuenca, ¿no? con un software y trabajarlos directamente, ¿no? para que sean más comprensibles, ¿no? y podamos ya hablar mejor, ¿no? de manera exacta, ¿no? podemos conversar sobre el tema de manera exacta, ¿no? No se están durmiendo, ¿verdad, jóvenes? No, ingeniera. No, ingeniera. No, ingeniera. A ver. A ver, Karen. ¿Estás, Karen Sabino? A ver, Rolly, Masgo. Ya, a ver, para cualquiera, ¿ya? Si mi valor del coeficiente de circularidad, ¿no? que yo obtengo es de 0.88, ¿es una cuenca alargada o es una cuenca ensanchada? A ver, cualquiera que quiera responder. Un punto para su tarea académica 1. Sería una cuenca alargada, ingeniera.
Ensanchada, ingeniera. A ver. Sería una cuenca ensanchada, ingeniera. Ensanchada, ingeniera. Ensanchada, pues chicos. A ver, Manuel, si el valor es cercano a 0, es alargada, ¿no? Entonces, si sería un coeficiente de circularidad con valor 0.15, ¿no? Ahí sí sería una cuenca alargada, ¿no? Muy bien, Brinson. A ver, para la siguiente pregunta, levantan su manito para contestar ya. Porque si no, no sé quién me está respondiendo. Ya, a ver, otra pregunta. Si el factor de forma sería, ¿no? El valor resultante sería de 0.47. ¿Cuál sería su forma de la cuenca? Ligeramente ensanchada. Esperen. Disculpe, manito. Yo le sé mi mano. Natalie, a ver. Ligeramente ensanchada. Ya, muy bien, ligeramente ensanchada, ¿no? Levanten su manito. Ingeniera, pero creo que levanta primero, ahí le sale primerito, entre las manitos. Ay, de la primera a la última, es cierto, ya, a ver. Liliana, si sería 0.62. Liliana había levantado la mano en la... Ingeniera, yo he sido primero, hace un ratito, después le bajé. Yo dejé de levantar la mano. Sí, Natalie, no te preocupes, ya te consideré ya, de la primera a la última. Ay, es cierto. Ya, a ver. Disculpen, chicos. Ya, a ver, Henry, si el coeficiente de circularidad es 0.58, ¿sería ensanchada o sería alargada? ¿No? A ver, justifícame tu respuesta. Sería cuenca ensanchada, ingeniero. ¿Por qué? Como usted lo dijo, es un valor de 0.50 mayor. Si sería de 0.10, 0.5 sería alargada. Muy bien. Ya, jóvenes, entonces, a ver, atentos, ¿ya? A las intervenciones. Entonces, continuamos. Estos parámetros son bastante sencillos, ¿no? De analizar. La cuestión, ¿no? El punto está en obtener los datos, ¿no? Entonces, ese es el trabajo, ¿no? Obviamente en el coeficiente de circularidad yo tengo que tener mi área y mi perímetro, ¿no? En el factor de forma de Orton también tengo que tener el área y la longitud del cauce principal, ¿no? Ese es el trabajo, ¿no? La interpretación es bastante sencilla, ¿no? Como ustedes han podido darse cuenta. Bueno, otro factor importante es la pendiente de la cuenca, ¿no? Es un parámetro de importancia, pues da un índice de velocidad media de la escorrentía y su poder de arrastre y de la erosión sobre la cuenca, ¿no? Entonces, la pendiente, ¿no? Es bastante utilizada también, ¿no? Para definir zonas vulnerables, ¿no? Establecer unidades territoriales, ¿no? Forma parte importante también del ordenamiento territorial, ¿no? De la zonificación ecológica y económica de las zonas, ¿no? ¿Por qué? Porque este valor, ¿no? La pendiente, ¿no? Que podamos obtener de las cuencas
¿no? Ya tiene una clasificación, ¿no? De qué zonas se pueden establecer en función de la pendiente. Y cuando hablamos de la pendiente, no es toda la unidad de la pendiente de la cuenca, es toda la unidad del territorio, ¿no? No solamente del río, ¿no? Vamos a dejar eso claro, ¿no? La cuenca, ¿no? Es toda la unidad territorial, ¿no? No solamente hablamos del río principal o del cauce principal, ¿ya? Uno de los métodos más representativos para el cálculo de la pendiente es el siguiente, ¿no? Se obtiene dividiendo la diferencia total de la altitud mayor del cauce y la altitud menor del cauce, ¿no? Entre la longitud horizontal del curso de agua entre esos dos puntos, ¿no? Entonces, a ver si tenemos esta imagen aquí. No, acá yo tengo mi altitud mayor, ¿no? Y mi altitud menor. Entonces la longitud también que existe entre estos dos puntos, ¿no? Va a ser el dividendo, ¿no? Entonces el valor de la altitud mayor menos la altitud menor del cauce, ¿no? Entre 1000 por la longitud del curso de agua en kilómetros, ¿no? Y a esto, bueno, para esto vendría a ser la pendiente, ¿no? Pero nosotros la solemos manejar, ¿no? Siempre trabajamos en porcentajes, ¿no? La pendiente que es más ya, es la unidad en la que solemos trabajar pendientes, ¿no? Pendientes de todo tipo. Entonces, lo mismo sucede para las cuencas, lo manejamos en porcentaje, entonces por eso lo multiplicamos por 100. Las altitudes siempre en metros. Este valor, ¿no? Las altitudes que vayamos a obtener, ¿no? También son datos que podemos sacar, ¿no? A partir del software donde vayamos a delimitar las cuencas, ¿no? Es un valor que ya podemos trabajar de esa forma, ¿no? Y luego tenemos ya los parámetros enfocados, ¿no? Relativos de la red de drenaje propiamente, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Hablábamos de parámetros morfológicos de la cuenca, ¿no? Pendiente, la forma, ¿no? Cómo es la cuenca, la longitud del río principal, el perímetro de la cuenca, ¿no? El área de la cuenca, ¿no? Son características morfológicas básicas, ¿no? Para caracterizar una cuenca, ¿no? Ahora vamos a conversar un poco sobre los parámetros relativos, ¿no? Específicos de la red de drenaje. La forma en la que están conectados los canales en una cuenca determinada influye en la respuesta de esta a un evento de precipitación. Se han desarrollado una serie de parámetros que tratan de cuantificar la influencia de la forma del drenaje en la escorrentía superficial directa, ¿no? Entonces, alguno de estos parámetros, bueno, vendría a ser principal, ¿no? El eje, la red de drenaje, ¿no? Se va a referir a las trayectorias o al arreglo que guarden entre sí, ¿no? Los cauces de las corrientes naturales dentro de ella, ¿no? Es una de las características importantes también, ¿no? Junto con área y perímetro básicas, ¿no? Del estudio de una cuenca, ya que va a manifestar, ¿no? Cuál es la eficiencia del sistema de drenaje en el escurrimiento resultante, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Cuál es esa cantidad, esa rapidez, el tiempo con el que se va a desalojar la cantidad de agua que recibe? Es decir, cuánto es el tiempo en la cantidad de agua que entra a la cuenca va a salir, ¿no? ¿Qué tan rápida es o qué tan lenta es si lo vemos del otro lado, ¿no? El sistema de drenaje de esta cuenca, ¿no? La forma de drenaje proporciona también indicios de las condiciones del suelo y de la superficie de la cuenca, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, ¿no? O podemos obtener, calcular el valor de la red de drenaje, ¿no? También vamos a poder conocer, ¿no? Vamos a tener ciertos indicios que luego podremos justificar y aclarar y validar con otros parámetros, pero vamos a tener unos indicios de las condiciones del suelo y de la superficie de la cuenca. O sea, qué
¿cuál es esa condición, ¿no? particular? ¿Por qué la cantidad de agua, ¿no? que llega está saliendo de manera rápida o está saliendo de manera lenta? ¿No? En este caso podría ser una corriente efímera, es aquella que solo lleva agua cuando llueve e inmediatamente después la va a desalojar. Una corriente intermitente lleva agua la mayor parte del tiempo, pero principalmente en épocas de lluvia. Su aporte cesa cuando el nivel freático desciende por debajo del fondo del cauce, ¿no? Entonces, una corriente intermitente, bueno, generalmente tiene agua casi todo el año, pero ¿no? la cantidad de agua que posee es mayor en épocas de lluvia. Su aporte va a cesar cuando el nivel freático va a descender por debajo del fondo del cauce. Luego tenemos una corriente perenne, contiene agua todo el tiempo, ya que aún en época de sequía va a estar siendo abastecida, ¿no? Estas son una de las principales características de las redes de drenaje. El orden de la cuenca también es importante, ¿no? Y es utilizado, ¿no? ya en otros campos, por ejemplo, en sistemas hidráulicos, ¿no? En el diseño de sistemas hidráulicos. Permite tener un mejor conocimiento de la complejidad y desarrollo del sistema de drenaje de la cuenca, ¿no? El orden se relaciona con el caudal relativo al segmento de un canal, ¿no? Hay varios sistemas de jerarquización, siendo los más utilizados el de Orton y el de Strehler, ¿no? Son los métodos, ¿no? Es la metodología que más se utiliza, es la de ellos dos, ¿no? Para poder identificar el orden de las cuencas, ¿no? Y son bastante similares, ¿no? El método de Orton, ¿no? propuesto en 1945, ¿no? tiene las siguientes premisas. Los cauces de primer orden son los que no tienen tributarios. Las cauces de segundo orden se forman en la unión de dos cauces de primer orden y en general los cauces de orden n se forman cuando dos cauces de orden n-1 se unen, ¿no? Cuando un cauce se une con un cauce de orden mayor, el canal resultante hacia aguas abajo retiene el mayor de los órdenes, ¿no? El orden de la cuenca es el mismo de su cauce principal, ¿no? Desde la entrada hacia la salida. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Ahorita lo vamos a explicar mejor en estas dos gráficas, ¿no? El método de Strehler es muy parecido, ¿no? al de Orton, ¿no? Con la diferencia de que en su esquema de un mismo, ¿no? en el esquema de Strehler, un mismo río puede tener segmentos distintos, ¿no? En función de los afluentes que van a llegar a cada tramo, ¿no? Entonces, este es el método de Orton, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, órdenes 1, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene más afluentes, ¿no? Ya son individuales, son los últimos, ¿no? Entonces no tiene más, pero, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos orden 2. ¿Por qué? Porque va a estar, ¿no? conformada por un orden 1 aquí, ¿no? Y si lo queremos ver de este lado, también orden 1, ¿no? Entonces, dos órdenes 1 ya forman un orden de tipo 2, ¿no? Entonces, si queremos ver el otro lado, ¿no? Orden 3, bueno, acá hay un orden 2 y acá también hay otro orden 2. Entonces, esto ya va a formar un orden 3, ¿no? Y bueno, el cauce principal está conformado por un orden de tipo 4, ¿no? Porque ya tiene varias, ¿no? Tiene un orden 3, ¿no? que es el mayor, y asimismo tiene otros de orden 1, de orden 2, y ya, bueno, se conforma como un orden n, ¿no? Este sería orden n-1, entonces esto vendría a ser orden n, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con el otro método?
Bueno, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Este cauce principal solo tiene un orden, no es 4. ¿No? Dentro de esto tiene varias órdenes, ¿no? Dependiendo de la característica. Pero aquí en el río principal, ¿no? Yo tengo un orden 4, tengo un orden 3 y tengo un orden 2, ¿no? ¿Por qué? Porque acá un orden 2 está conformada por orden 1, hacen un orden 2, ¿no? Y así para cada una de estas, ¿no? Acá un orden 3, porque acá tengo dos órdenes, ¿no? Tengo un orden 2, tengo un orden 3, ¿no? Y acá tengo un orden 4, porque acá tengo un orden 3 y un orden 3, ¿no? Entonces tengo un orden 4. Entonces, esta misma línea, ¿no? Puede tener diferentes órdenes dependiendo, ¿no? De cómo yo estoy analizando mi red de drenaje, ¿no? Cómo estoy viendo los afluentes y también el río principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si acá tengo orden 2, este vendría a ser resultante un orden 3, ¿no? Entonces, solamente esta partecita. Y bueno, y así sucesivamente cada uno de los que yo estoy analizando. El otro punto, ¿no? Importante también es la longitud total de los cursos de agua, ¿no? Que vendría a ser, ¿no? La suma de las distancias totales recorridas por los diferentes cursos de agua que forman parte de la red hidrográfica de la cuenca, ¿no? La distancia recorrida por un curso de agua se mide desde su origen hasta su desembocadura en el cuerpo receptor. Es decir, cuánto es la longitud de aquí, cuánto es la longitud de aquí, cuánto es esta longitud, esta, ¿no? Y así sucesivamente de cada una de ellas. La densidad de drenaje, ¿no? En cierto modo es el reflejo de la dinámica de la cuenca, ¿no? De la estabilidad de la red hidrográfica y del tipo de escorrentía superficial, ¿no? Así como de la respuesta de la cuenca a una precipitación. Se define como la relación entre la longitud total de los cursos de agua y su área total, ¿no? Tal como se aprecia en la siguiente expresión. La densidad de drenaje vendría a ser la sumatoria de las longitudes de los cursos que integran la cuenca, ¿no? Sobre el área de la cuenca. Entonces, por ello la densidad de drenaje, la unidad de medida es kilómetros a la menos 1, ¿no? Porque acá yo estoy trabajando datos en kilómetros y acá en kilómetros cuadrados, ¿no? En metros o en metros cuadrados, la densidad de drenaje siempre va a ser la unidad, ¿no? En la que yo voy a medir menos 1, ¿no? Kilómetros o metros en la unidad que yo estoy trabajando. ¿Ya? Este valor de densidad de drenaje que nos va a otorgar, ¿no? ¿Cuál es la textura, ¿no? del suelo de esa zona, ¿no? De la cuenca, ¿no? En general, ¿no? Si yo tengo una densidad de drenaje, ¿no? De valor 32, por ejemplo, esta sería una densidad de drenaje alta, ¿no? Entonces la textura, ¿no? Del suelo es de tipo fina. Entonces, si yo tengo un tipo de drenaje, ¿no? De 5, ¿no? Es un drenaje bastante bajo, ¿no? Entonces, para que exista ese tipo de drenaje, ¿no? La textura del suelo en esa parte, ¿no? En esa cuenca debe ser bastante gruesa o grosera, ¿no? Y así de esa forma yo tengo ya indicios, ¿no? Sobre el tipo de suelo, ¿no? Que yo tenga en mi área de estudio. Estos indicios deben ser corroborados, ¿no? Ya frente a otras características. Y bueno, ¿no? El diagnóstico de una cuenca permite conocer o evaluar la vocación, la capacidad, el estado o la situación integral de la cuenca, ¿no? Con todos sus componentes y actores, ¿no? Entonces, nosotros hacemos toda esta caracterización, ¿no? De la cuenca para poder hacer un diagnóstico correcto, ¿no? Que cumpla y que esté y que involucre a todos los actores de la cuenca, ¿no? Permite también conocer
lo que produce la cuenca como unidad y los servicios que brinda, ¿no? En el diagnóstico de la cuenca se hace énfasis en 4 componentes que son la parte biofísica, lo socioeconómico, los aspectos tecnológicos y productivos y también la parte institucional y legal. Un momentito, por favor. Ya, disculpe. Entonces, el diagnóstico de la cuenca, ¿no? Va a hacer énfasis principalmente a esos 4 componentes, ¿no? Entonces, como resultado, ¿no? de un diagnóstico de la cuenca, ¿no? Se debe lograr lo siguiente, ¿no? Descripción biofísica, ¿no? y socioeconómica de la cuenca, conocer el potencial de la cuenca, es decir, lo que nos ofrece, conocer el uso que actualmente tiene la cuenca, ¿no? Conocer la problemática, ¿no? las necesidades, conflictos, ¿no? áreas críticas, identificar los sitios y zonas vulnerables con peligro o amenazas, analizar las probabilidades de desastres naturales, ¿no? por el mal manejo de la cuenca. Y así, si yo también conozco estas probabilidades, ¿no? de desastres naturales, también yo voy a poder tomar acciones preventivas, ¿no? frente a estos, ¿no? También puedo determinar si existen problemas o conflictos, ¿no? ambientales, sociales, económicos, políticos, ¿no? y conocer las tendencias de las diferentes actividades y usos de los recursos naturales. Y frente a ello, entonces yo conozco, ¿no? todas estas características. Entonces, ¿qué voy a hacer? Proponer, ¿no? soluciones o alternativas para, ¿no? uno o muchos problemas, ¿no? o realidades, necesidades, dependiendo, ¿no? de la situación que yo encuentre, dependiendo de mi diagnóstico, ¿no? de la cuenca y también de los actores, ¿no? Bueno, ¿cuál es la importancia también del diagnóstico de las cuencas? ¿no? Les estaba también comentando el ordenamiento del territorio, ¿no? El diagnóstico de una cuenca, ¿no? forma parte, ¿no? importante para el ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, si yo sé cuáles son las características de esta cuenca, ¿no? esto también forma parte del de la división, ¿no? de caracterizar de esta forma el territorio, ¿no? ¿Qué parte, ¿no? de la cuenca es apta, ¿no? para el asentamiento poblacional? ¿Qué parte de la cuenca es apta para la agricultura, ¿no? o para otras actividades económicas? ¿no? Así como qué parte de la cuenca es necesaria, se deje como área de conservación, ¿no? Generalmente las partes altas. Entonces, yo ya conociendo también esas características de la cuenca, yo ya lo puedo utilizar en el ordenamiento del territorio, ¿no? Y otro aspecto importante en la caracterización de la cuenca es lo relacionado a la cantidad de agua, ¿no? que hay en ella, pero así como la cantidad, la calidad también, ¿no? del agua es importante, ¿no? para los diferentes usos, ¿no? que se le vaya a dar, ¿no? Y bueno, principalmente y el que más destaca, el consumo humano.
¿no? Y bueno, ya para terminar, ¿no? La clase pasada habíamos estado analizando al ciclo hidrológico como un sistema, ¿no? Entonces, una cuenca hidrológica también es un sistema, ¿no? Va a tener entradas y va a tener salidas, ¿no? Entonces, podemos tener, ¿no?, como entradas algunos de tipo conservacionistas, ¿no? O si le vemos del lado negativo, de uso irracional, ¿no? Tenemos la entrada de agua también, ¿no? Propiamente a través de la precipitación, ¿no? Cuando llega el agua a esta cuenca van a existir interacciones, ¿no? Parte de esta puede ir al subsuelo, o parte de esta puede desembocar, ¿no?, hacia otra zona, ¿no? Entonces, acciones en la parte alta van a afectar, ¿no?, la parte baja. Si las acciones son buenas, ¿no?, las consecuencias también en la parte alta que se van a ver reflejadas, también van a ser buenas, ¿no? Entonces, si las acciones en la parte alta son malas, ¿no?, no se está considerando de forma racional el aprovechamiento de la cuenca, también las consecuencias que se van a ver reflejadas en la parte media y baja también van a ser de este tipo, ¿no? Entonces, vamos a tener efectos de tipo que puedan sostener, no sean sostenibles en el tiempo, o que a la larga degraden la cuenca, no degraden el sistema, ¿no? Y ojo que dentro, si consideramos a la cuenca como un sistema, dentro de la cuenca existen subsistemas, ¿no?, biológico, físico, económico y social, ¿no? Y todos estamos relacionados ahí, todos formamos parte de este sistema, ¿no? Todos estamos en una interacción constante, ¿no? Entonces, por eso es que se considera una cuenca hidrológica como un sistema también, ¿no?, visto desde ese punto. Y las funciones que realiza, pues no tenemos, si dentro de este sistema hay subsistemas biológicos, físicos, económicos y sociales, las funciones que cumplen, ¿no?, como una cuenca hidrológica también pues van a ser de este tipo, ¿no? Funciones ambientales, ¿no?, constituyen sumideros de dióxidos de carbono, alberga bancos de germoplasma, ¿no?, regula la recarga hídrica, conserva la biodiversidad, mantiene la integridad y la diversidad de los suelos, ¿no? Algunas nada más funciones, ¿no?, de las cuencas. Funciones ecológicas, prevé de hábitat para la flora y fauna, ¿no?, de los que constituyen los elementos biológicos del ecosistema, ¿no?, y también de las interacciones, ¿no?, físicas y biológicas del agua, ¿no? Entonces va a proveer de esta diversidad, ¿no?, de sitios y rutas a lo largo del cual se llevan a cabo interacciones también, ¿no?, entre la calidad física y química del agua, ¿no? Como función hidrológica, captación de agua de las diferentes fuentes de precipitación, almacenamiento del agua en sus diferentes formas, descarga del agua como sumidero, y como función socioeconómica, suministra recursos naturales para el desarrollo de actividades productivas, ¿no? Entonces, ¿no? Y bueno, ya esto como última partecita, ¿no?, que les estaba haciendo mención, ¿no?, al inicio, la gestión integral del recurso hídrico, ¿no? Entonces, ya ahora, ¿no?, en los últimos años ya esta parte es muy ya conversada, tratada, ¿no?, y resalta, ¿no?, la gestión integral del recurso hídrico, ¿no?, fomentado, ¿no?, que fomenta, ¿no?, el enfoque de esta gestión integral del recurso, ¿no?, está basada en el desarrollo y la gestión de los recursos del agua y de la tierra, ¿no? ¿Cuál es el objeto? Optimizar, ¿no?, de un modo más equitativo los beneficios, ¿no?, que resultan, ¿no?, del aprovechamiento del recurso, ¿no?, del bien, pero sin dejar de lado la sostenibilidad de los ecosistemas esenciales, ¿no? Entonces, todo parte del desarrollo sostenible, ¿no?, sostenibilidad ambiental, equidad social y eficiencia económica, ¿no? Todo siempre está ligado, ¿no? Y todo siempre es con miras al desarrollo sostenible, ¿no? Porque es uno de los instrumentos, ¿no?, que todavía tenemos para poder utilizar, ¿no? Bien, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Nos reencontramos la próxima clase.
Estoy viendo, ¿no?, la posibilidad de que podamos utilizar un software, ¿no?, para poder delimitar al menos una cuenca y obtener parámetros básicos. Entonces, en el transcurso de esta semana me voy a comunicar con su delegada en caso de que se pueda realizar de esta forma, ¿ya? Y les dejo ya las indicaciones a través del tablón en caso sea necesario. De jóvenes, entonces nos reencontramos el día lunes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, Pues, ingeniera. ingeniera, Muchas hasta luego. gracias.